Bueno, queremos saludar a nuestros amigos y hermanos en esta oportunidad. La paz de Dios pueda estar sobre el corazón de cada uno de ustedes. Bueno, es grato poder nuevamente encontrarnos a través de este medio y quisiera en este día hablar a la iglesia un saludo muy especial al Ministerio Cristo Rey y a tantas personas que nos pueden ver a través de este medio. Que Dios les bendiga, que Dios les dé fuerza. Saludamos a nuestros pastores asociados, a cada uno de los que son parte del ministerio. Tan agradecidos estamos a Dios por tantos años. Entonces, en esta oportunidad quiero motivar a la iglesia, hablarle y decirle que Dios responde las oraciones de sus hijos y Dios moverá a cualquier persona y utilizará cualquier recurso con el único propósito de que la persona reciba la respuesta de Dios. Pensando en esto, quisiera meditar en una palabra en el libro de Lucas, que Jesús se refirió a una viuda, y también quisiera utilizar como ilustración justamente a la persona que el Señor menciona, que es la viuda de Sarepta, texto bíblico que también vamos a leer. Pero como eje central del sermón dice la palabra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Ahí Jesús está descifrando el acontecimiento tan fuerte de cómo Dios le respondió a una viuda. Muchas veces hablamos del profeta Elías, cómo Dios lo guardó, cómo Dios lo protegió, cómo fue alimentado, pero ¿y qué de la viuda? Creo que pensando en el sermón, Dios mueve lo que sea con tal de responder la oración de una persona. Y no me cabe duda que la protagonista en el caso del sermón que voy a traer en el día de hoy es la viuda. Ella es la protagonista de que Dios haya movido su mano. El texto bíblico nos dice en Primera de Reyes capítulo 17 a partir del pasaje número 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: he aquí he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que pueda beber. Ella respondió, porque yéndose ella, dice, a traerle, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Qué situación tan crítica, ¿verdad? Y la Biblia dice, ahí viene la respuesta de la oración de esta viuda hacia el Señor. Elías le respondió: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella, y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a las palabras que Jehová había dicho por Elías. Y sigue el texto bíblico, pasaje 17. Después de estas cosas aconteció que cayó el enfermo, el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grande que quedó sin aliento. Hay 3 situaciones que se menciona, a lo menos 3, pero por ahí puntualizamos una cuarta si nos dan los tiempos. A modo de introducción, para relatar este sermón, quisiera comenzar contando un testimonio, porque digo, Dios responde las oraciones. Hace más de 30 años, el Ministerio Cristo Rey fundó la primera iglesia en una provincia del norte de Argentina. Los obreros que fueron allí, movidos por el Espíritu del Señor y obedeciendo al llamado, fueron hacia ese campo, a 50 kilómetros de la ciudad. 30 años atrás, campos, y ahí llovía, no podías salir ni podías entrar. Un lugar
bastante inhóspito en todo aspecto. Bueno, una madre y una hija estaban allí en la noche, en el calor, afuera en el patio, con la radio prendida, colgada en el árbol que les servía de antena, escuchando el sermón del evangelista Carlos Anacondia. Según nos relatan ellas, quedaron impactadas por la palabra y en la oración de fe aceptaron a Cristo solas, ambas, madre e hija. Y la mamá, luego de la oración, dijo a su hija: qué bueno sería que alguien venga a predicarnos el Evangelio en este lugar y pudiera hablarnos más de este Dios que escuchamos. La hija la miró con misericordia y le dijo a la madre: ¿quién va a venir en este campo, mamá? Se fueron a dormir. Al otro día a la mañana se asoma una camioneta que era la de nuestros obreros, ellos no lo sabían, y se acercaron, y como todo lugar del campo, 30 años atrás, no te pregunta qué querés, qué haces, lo primero que hace es atenderte, sentarte, darte un vaso de agua, preparar el mate, felices de que alguien les visite en el campo. Nadie aparece por allí. Luego de unos minutos de intercambiar palabras de dónde son, todo ese protocolo de charla, y ¿qué quieren? ¿Qué andan haciendo? Entonces el varón respondió: nosotros somos pastores evangélicos y venimos a predicarle de Cristo. Tanto mamá como hija empezaron a llorar. La pregunta fue: ¿qué les pasó? ¿Que están llorando? Y les relató lo que yo le acabo de relatar a usted. Y justamente ahí se funda la primera iglesia. Comenzamos debajo de un árbol. Allí se comenzó un ministerio, una iglesia, para bendecir toda esa sociedad. ¿Por qué le cuento esta historia a modo de introducción? Para decirle que Dios responde las oraciones de sus hijos. Dos mujeres, una madre y una hija, suspiraron, y al otro día el plan perfecto de Dios tenía que había alguien que les iba a predicar de Cristo. Así que, considerando esto, quiero hablarle en este día, basado en el texto bíblico y el sermón que estamos planteando. Lo primero, Dios movió a su siervo, el profeta Elías, para bendecir a la viuda. Entonces, el contexto histórico nos dice que a Elías Dios le habló y le dijo: ve a la ciudad de Sarepta, que allí he dado la orden a una mujer viuda para que te sustente. Lo primero que nos surge, cómo Dios provee a su siervo. Pero yo veo la otra parte de esta película, de este relato. Veo cómo Dios respondió la petición de esta mujer. Usted ha leído conmigo y ha escuchado que ella relata que tenía apenas un puñado de harina y un poco de aceite. Indudablemente Dios estaba respondiendo a la aflicción de esta persona, que tenía varias características. La primera de ellas es que era viuda. Lo que significaba en aquel entonces, Jesús dijo, muchas viudas había en el tiempo de Elías, pero fue enviado a una, que es mujer. ¿Cómo movió la mano de Dios para que el profeta Elías, que estaba muy cómodo al lado del arroyo Querit, tomando agua y comiendo de los cuervos que le traían pan y carne a la mañana y a la tarde? Cesó eso porque hubo una mujer que suspiró ante Dios. Quiero decirte en este día que Dios mueve a sus siervos, porque Dios movió a este siervo. Y creo que cuando preparamos un sermón no es algo técnico, no es algo que nos parece que tenemos que conversar o hablar a la iglesia. Sentimos lo que el pueblo está necesitando. Sentimos de parte del Señor de que el mensaje tiene que llegar. Uno de nuestros pastores, predicadores, amado por nosotros, el reverendo Enrique Strochen, él dice: del corazón de Dios al corazón del siervo de Dios para el corazón del pueblo de Dios. Y realmente es una verdad. Y en este día estoy diciendo de que Dios está hablando a su pueblo. Dios está hablando y respondiendo a tu petición en este día. Así que Dios lo que está diciendo a través de esta palabra, que así como Dios movió a Elías, Dios nos mueve a nosotros para hablarte y decirte en este día: Dios responde la oración. Así que mi primer punto en este día es decir que Dios mueve a su siervo. Y se vislumbra algo, una situación, un aspecto, una escena en aquel lugar, que Dios está moviendo a su siervo para predicarle a una extranjera, para confirmar la fe de una extranjera, porque más adelante vamos a mirar
era una mujer que creía en Dios, que no era una mujer común. Si hablamos de Sarepta de Sidón, era una de las tierras filisteas que mucho tiempo luchaba con el pueblo de Israel. En otras palabras, eran enemigos del pueblo de Dios. Sin embargo, había una mujer allí que amaba a Dios. Y Dios ama al perdido, Dios ama al que tiene fe. Y en este caso estoy viendo cómo se vislumbra el campo misionero hacia el extranjero. Dios estaba enviando a su siervo para ministrar a una extranjera. Entiendo perfectamente que Dios mueve a sus siervos para ministrar a toda persona. Le relaté el principio del sermón que Dios movió de Buenos Aires, un matrimonio para responder a una madre y a una hija. Y yo sé que Dios sigue haciendo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, dice Hebreos 13:8. Dentro de lo que te estoy diciendo, los hombres, somos instrumentos en las manos de Dios. No, y un poco a los pastores del ministerio, a los líderes, a los obreros, a algún pastor, algún obrero que me esté mirando en este día. Usted y yo somos siervos e instrumentos en las manos del Señor. Así como Dios movió a Elías, Dios nos mueve a nosotros. Nunca se olvide de esto. Génesis capítulo número 45, pasaje 5, dice: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Qué está diciendo José? Yo soy un instrumento en las manos de Dios. Dios me sacó de mi tierra, no por ustedes, sino para cumplir un propósito. Y creo que no podemos olvidarnos, estimado obrero, pastor, amado hermano, que somos instrumentos en las manos del Señor. Somos circunstanciales. Lamento tanto cuando un hombre pierde la visión por el que Dios le llamó. Quizás te toque hablar, orar por alguna persona. Quizás seas bendecido en lo económico de parte del Señor, pero eso no significa que eres mejor. Simplemente es la gracia de Dios sobre nosotros. Nunca perdamos la capacidad de ser humildes, sencillos en toda nuestra manera de ser. Aquí vemos Elías que fue movido como instrumento para bendecir a una viuda. Dios puede moverte para bendecir, para tocar a tantas personas. Alabo a Dios cuando veo gente que se deja usar por Dios, que son sensibles al Espíritu Santo y que pueden bendecir a otras personas. No te quedes en el camino. Eres la respuesta de la oración de muchas personas. Cuando sienta algo, un mensaje, una palabra, el visitar, el hablar a alguien, hazlo, porque no sabe qué quizás estás haciendo y de lo que estás librando a esa persona. Sigo en este primer punto. Creo que también cuando hablamos de esta área de lo que Dios hace y cómo utiliza a las personas, tienes que entender que eres una previsión de Dios, porque vamos a mirar más adelante, ella tuvo un primer problema, quedó viuda, con lo que significaba en aquellos años. No había pensión, no había sostenimiento, no había trabajo para la mujer, no lo podía hacer y quedó con un hijo. No solamente eso, sino que más adelante el relato nos dice que su hijo murió. Ahora, en la omnisciencia de Dios, Dios estaba previniendo y que estuviera su siervo por amor a esa viuda. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Elías fue circunstancial. El eje de la palabra que estoy hablando es la mujer al cual Dios amaba. Pensaba mientras preparaba este sermón, cada vez que el Señor hizo tantas cosas, ¿no? Iba pasando por un lugar y venía una compañía de personas llorando y sufriendo porque era una madre que perdió su único hijo y también viuda, y dice que iba con el féretro y casualidad Jesús pasa por allí, ¿no? Y se detiene y ora por el niño y lo resucita. Previsión de Dios. Dios no está en un lugar de manera improvisada. Dios no te envía una palabra porque sí, simplemente, ni por casualidad, sino Dios lo hace porque Dios ama. Así que en la previsión de Dios en cuanto a cuando mueve a sus siervos. Lo segundo que quiero hablarte en este día es que es indudable que Dios amaba a la viuda y tenía previsto cuidarla, pero porque ella tenía una relación con Dios.
Pienso, mi estimado varón y mujer de Dios, en este día a hablarle a la iglesia. Con gran pesar veo cómo muchos están enfriándose en la fe, ¿no? Cuando Jesús dice que el amor de muchos se va a enfriar, uno se pregunta, ¿cómo? Bueno, hoy lo estamos viendo. No hay cultos que afecten tus emociones, no hay predicaciones, no pasas al altar para que te oren, no escuchas al gran predicador. Ahora tienes que vivir de tu fe. Y ahí es cuando uno va notando que la gente va perdiendo su amor hacia Dios, porque no hay emociones encontradas, porque tiene que prevalecer tu vida espiritual. Pensé en Daniel. Daniel fue arrebatado, no sé si a los 16 años. Él pertenecía a un grupo de eunucos, con lo que significa ser eunuco. La Biblia nunca nos relató si tomaron o no la privación del cuerpo de ese muchacho de alterar su normal desenvolvimiento, pero si estaba con los eunucos, seguramente era un eunuco, o no, pero sencillamente digo, no tuvo familia, no tuvo oportunidad de formar un hogar, se lo llevó prácticamente en la adolescencia y fue al peor de los lugares, Babilonia, un centro de idolatría, de modernismo, de promiscuidad, lo peor de aquel entonces. Ahí fue a parar Daniel. Lo primero que hacen en la vida de Daniel es cambiarle el nombre. La palabra Daniel significa Dios es mi juez. Le cambian por otro, el príncipe Bel, que era el príncipe, el demonio de las moscas. Le tratan de cambiar su identidad a Daniel, con 16 años, adolescente. Cuando usted lee la Biblia, alrededor de los 90 años que tiene Daniel, dice que a la hora del sacrificio, ¿sabe qué? Ni siquiera perdió la hora del pueblo de Israel, ni siquiera había perdido su conducta de orar 3 veces al día a Dios, no había perdido su capacidad de tener relación con Dios. Es lo que en este día quiero decirte, que la viuda tenía relación con Dios. Por eso Dios mueve su mano y mueve a su siervo. Por eso en este día hay un sermón para tu vida. Por eso es necesario que recuperes tu relación con Dios. Hablo al joven, hablo a la ama de casa, para que no esté envuelta en la psicosis y en el temor de este tiempo, sino que se aferra a Dios. ¿Por qué digo que ella tenía una correcta relación con Dios? Bueno, dice el texto bíblico número 9. Le habla al profeta, levántate, vete a Sarepta de Simón y mora allí. Y mire lo que dice, he aquí yo he dado orden hacia una mujer viuda que te sustente. Me llama la atención la palabra, he dado orden. Quiere decir que esta viuda tenía relación con Dios. Dios no habla con la persona que con él no habla. Dios no se revela al que no le busca. La Biblia nos habla en el Evangelio de San Juan, capítulo número 4, cuando la mujer allí samaritana habla con el Señor dice que el Señor está buscando adoradores, pero adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, lejos de las emociones. Yo he notado en estos años que los altares han sido un show, donde la gente derrama lágrimas y llora como si fuera una especie de descarga emocional, que no está mal. El problema es que no se ha cultivado la vida espiritual. Y creo que Dios ha detenido las asambleas, los cultos, para que pueda aparecer la mujer como esta mujer, que tenía relación con Dios. Dios le habló, le dijo, va a venir un profeta y vos tenés que sustentarle. Interesante, ¿no? Porque cuando yo pienso en ella, digo, el Señor estaba hablando a la persona menos indicada, a la persona más débil y con menos recursos y más vulnerable. La Biblia dice que de los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios de esta tierra. Y es indudable que Dios estaba eligiendo a la persona que menos posibilidad tenía de hacer la obra de Dios. Me toca ver personas en el ministerio que siempre piensan en su capacidad. Estoy de acuerdo que debemos capacitarnos intelectual, teológicamente y en todas las áreas de tecnología si le es posible. Pero Dios no llama por la capacidad, sino Dios llama por el corazón de la persona. El Señor le dijo a Samuel, no mires ni a su aparecer, ni su alto, porque yo miro el corazón. Y creo que esta mujer tenía un corazón y una relación con Dios
para que Dios moviera a su siervo y Dios le respondiera y Dios previera las situaciones que le iba a acontecer. Así que anímate en este día a recuperar tu relación con Dios. Este es el tiempo de buscar a Dios, de recuperar tu relación con Dios. Es interesante cuando uno ve a esta mujer en este aspecto y cuando uno piensa en esto, los discípulos veían a Jesús y entonces le dice, enséñanos a orar, como que había un gran misterio en la oración, ¿no? La relación con Dios. Y ahí le dice, cuando ores, ora de esta manera y usted conoce, Padre nuestro que estás en los cielos. Si usted desglosa el texto bíblico que habla del Padre nuestro, es adoración a Dios, es previsión y provisión y protección de Dios. No necesitas muchas cosas. He predicado hace poco tiempo acerca de Jabes. Jabes no hizo una gran oración. Y el Señor aún se enojó con la gente. Dijo, no sean como los fariseos que les gusta elevar esas oraciones. Mi amado, recordamos al publicano y al fariseo, la parábola del que golpeaba su pecho y del que hacía largas oraciones. Mi amado, recupera tu relación con Dios. Lo tercero que quiero decirte en este día, para hablarte de que Dios responde tus oraciones, es que la obediencia siempre tendrá como recompensa la provisión y los cielos abiertos para tus hijos. Mire, qué voluntariosa que era. A mí me apasiona la mujer esta, la viuda, porque ella está trabajando y viene un hombre extraño y le dice, mujer, dame un poco de agua en un vaso. Y ella apresuradamente, voluntariosa, qué capacidad que tenía, ¿no? Creo que este es el secreto también de ver que Dios provee. Cuando uno acciona, he pensado en estos días, viendo algunos de los obreros, algunos miembros que están tan pasivos, digo, ¿nunca leyeron a Santiago que dijo que la fe sin obra es muerta? Tienes que accionar, tienes que servir a Dios. Hoy, en el día de hoy, muy temprano me encontré con un pastor amigo, trabajando también en la brecha, haciendo tantas cosas lindas. Los anexos veo que están trabajando, amigos pastores que me comentan cómo se están activando y este es el tiempo de la cosecha, de otra manera, pero hay que hacerlo. Entonces, el ser voluntarioso, ahí se abren los cielos, pero hay que aprender a obedecer. No sé, pensando en el feminismo de este tiempo, ¿cuántas mujeres pudieran obedecer como obedeció esta mujer? Pero ahí vino la bendición sobre ella. Así que pensando en ella, voluntariosa, y ella dijo, vive Jehová tu Dios, que no, porque él le pidió comida. Dice, bueno, no solamente quiero agua, sino quiero comida. Y ella lo probó al hombre, me gusta porque lo probó también. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina y un poquito de aceite. Y así presentó la problemática. Ella tenía voluntad, era obediente, pero presentó su necesidad. Y también estuvo probando al siervo de Dios. Creo que, estimado varón y mujer de Dios, dice la Biblia en Malaquía, probadme en esto y veréis si no abriré las ventanas de los cielos, cuando se es obediente, ¿no? Así que, mi estimado hermano, usted sabe sus responsabilidades como cristiano. Alguien me dijo, no hay culto, así que dejo de hacer esto, dejo de hacer de lo otro. No, tenemos que continuar, porque Dios no deja de bendecirte. Así que, mi estimado hermano, veo en esta mujer que era voluntariosa, que presentaba sus necesidades, y lo más maravilloso, que tenía relación con Dios. ¿Por qué? Y era una persona que amaba a Dios. Ella dijo, vive Jehová tu Dios. Era una extranjera. Era una persona que no estaba dentro del parámetro de la iglesia. Sin embargo, dice, vive Jehová tu Dios. ¿Qué más tengo aquí para decir y pasar al último de los puntos? Dio lo único que tenía, porque él le dijo, dice el Señor, que no va a escasear ni la harina, ni va a disminuir tu aceite. Ella obedeció y dio lo único que tenía. Hazme a mí primero y luego haz para ti y para tu hijo. Pensé, qué fácil es dar cuando se tiene, ¿verdad? Porque cuando uno tiene y le sobra, da. Jesús estaba mirando cuando traían las ofrendas, los diezmos, y dijo el Señor, ellos dan la menta y el endeldo de lo que les sobra. Pero llamó la atención una mujer viuda que era pobre, y dice la Biblia, puso 2 blanquitas, 20 centavos puso.
Todo lo que tenía puso y llamó a sus discípulos. Dijo, ella dio todo lo que tenía. Sin embargo, ellos dan lo que sobra. Esta mujer está en la misma situación. Cuidado, no pierda la capacidad de dar. La Biblia dice, más bienaventurados dar que recibir. Y la palabra dice en Isaías que Dios da semilla al que siembra. Todos estos años he servido a Dios. Lo único que he visto es provisión de parte del Señor. Jamás me ha faltado, pero jamás he dejado de dar. Y bendecir, y bendecir, y bendecir. Y cuando uno tiene la mano abierta, Dios puede bendecir. Así que vaya pensando. Y me fui a San Juan, capítulo 6. Pasaje número 9 nos relata la alimentación de 5.000 personas. Hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Quién fue el que causó esta provisión? Un niño obediente y sensible. Dice la Biblia que tenía unos panes de cebada y unos pececillos. Era pobre en extremo. ¿Por qué decimos que era pobre? El pececillo era lo más pequeño que dejaban los pescadores en el suelo y no lo tenían para la venta, sino que los pobres recogían los pececillos. Y pan de cebada era el pan negro que podía acceder el pobre. Así que era bien pobre y tenía unos pocos pescados y unos pocos panes, y sin embargo lo puso en las manos del Señor y multiplicó. No seas insensible, no seas egoísta, no seas mezquino. Dios mueva tu corazón, cual la mujer viuda, porque Dios responde y Dios provee. Yo decía, y para pasar al cuarto punto, que Dios es previsor. Y sigo manteniendo el eje del sermón, que Dios responde el clamor y la oración de sus hijos. Y en este caso he tomado como punto de referencia a la viuda de Sarepta. Primeramente la sostuvo, le consoló porque había quedado viuda, le trajo alimento por mucho tiempo y después hizo un milagro tremendo. ¿Qué hubiese pasado si Elías no estaba? Su hijo, dice la Biblia, que dice el pasaje número 17, porque lo cuarto que quiero decirte, Él siempre está en el lugar y en el momento para traer salvación. Dios no improvisa. Dios está donde tiene que estar. No es por casualidad. Qué suerte que tuve la gracia de Dios, las oraciones de Dios. Hacia Dios, perdón. Su hijo murió, capítulo 17, pasaje 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, la viuda. Y que dice la Biblia, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento, se murió, literalmente. Ella le dijo, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades para hacer morir a mi hijo? Hay varias cosas que quiero mencionar antes de finalizar el sermón. La previsión. Dios estuvo para resucitar a través de su siervo al niño. Dios está respondiendo a una mujer de un corazón tremendo. Así que, mi estimado hermano, hay un plan y a Dios no se le escapa nada. Estimado misionero, estimado obrero, quiero que tomes conciencia de lo que estoy diciendo. Entonces, muere el hijo. Y en ese momento está el siervo de Dios para orar y resucitarlo. Pero hay algo más que quiero destacar a modo de conclusión. Dios no solamente trajo sustento, previsión a la mujer, sino también sanidad en el corazón de ella. Si usted presta atención al texto bíblico, dice, ¿has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades? Es obvio que la mujer pensó, esto me pasa por los pecados que cometí antes. Y yo quisiera decirte en este día, a los que me están escuchando, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No importa lo que hayas hecho, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Entonces, Satanás, nuestro adversario, le encanta en las crisis hacernos recordar los errores del pasado. Lo que le pasó exactamente a esta mujer, ¿has venido para recordar mis iniquidades? Fíjese usted, no sabemos, no nos interesa tampoco la vida que haya traído. Ahora, ella tenía relación con Dios, ella oraba y era obediente al Señor. Pero el Señor, que conoce el corazón, tenía que sanar el corazón de esta mujer, porque ella con sus propios hijos vio, con sus propios ojos, vio la muerte de su hijo, pero vio la resurrección de él también. La gracia del Señor no tiene límite. Así que Dios, cuando mueve a alguien, lo mueve con un propósito. Quiero animarle
porque siempre habrá milagros para que el nombre de Dios sea glorificado. Así que, mi estimado, para estar cerrando el sermón, Dios oye las oraciones de los hijos y va a utilizar y va a mover lo que tenga que mover con tal de responder a la oración de sus hijos. Pero en esa decisión siempre va a haber varios propósitos del Señor. Aquellos que hemos pasado algunas tormentas en la vida, externamente parece que no pasó nada, pero internamente hemos aprendido algunas lecciones, hemos cambiado algunos comportamientos y hemos permitido que el Señor pueda sanar nuestro corazón. Quiero invitarte en este día, aquí ahí en tu casa, donde estás mirando, puedas saber que todo está bajo el control del Señor, que tengas paz, que no recuerdes los pecados pasados porque ya estás en Cristo y has decidido poner los ojos en la cruz del Calvario. Finalizo entonces con una ilustración. La Biblia nos dice que el pueblo había murmurado contra Dios. Vinieron serpientes venenosas que mordían a los seres humanos, a los judíos, y morían instantáneamente. El temor, el gemir y el clamor llegó a Dios. El profeta llamado Moisés, siervo y líder de ese pueblo, recibe la orden de Dios: hazte una serpiente de bronce y póngala, levántela en lo alto, todo ser humano que fuere mordido por esa serpiente y mirare la serpiente, vivirá. Había que tener fe. Había que creer en eso. ¿Cómo es posible? Me picó una serpiente y mirando esa serpiente de bronce voy a quedar sano. Muchos miraron y fueron sanos. Ahora, el ejemplo es este. Entre los que fueron picados por la serpiente habrá habido pecadores, murmuradores, toda clase de seres humanos. Sin embargo, no hubo excepción de personas, solamente había que mirar la serpiente. Quiero decirte en este día que la cruz de Cristo se alzó. Todo aquel que mirara a Jesucristo sin saber ni importar su condición de vida será sano y será salvo. Te invito a cerrar tus ojos y a orar conmigo. Padre, bendigo en este día a la población, a nuestros amados hermanos, y que esta palabra llegue al corazón y dé su fruto al 100%. Que la gente se despierte a mirarte a ti y saber, Señor, que en ti tenemos la oportunidad de recibir respuesta a nuestras oraciones. Te alabamos y te bendecimos en este día y bendecimos al pueblo en el nombre de Jesús por siempre. Amén. La paz de Cristo sobre su vida y que Dios le siga bendiciendo, mi amado hermano.